Aparte, en C++ trabajamos no nada más con texto impreso en pantalla, trabajamos con cosas que se llaman variables. El término variable se refiere a una letra o palabra que puede ir cambiando de valor de acuerdo a lo que ustedes pudieran necesitar. ¿Qué tipos de variables existen y que podríamos llegar a utilizar? La primera es int. Int es una variable de tipo entero que tiene un tamaño predeterminado de valor. Por ejemplo, esta es una suposición, no quiere decir que ese sea el tamaño entero. Que el entero llega hasta 1000 y tú pones en esa variable un valor de 1.000.000, te va a marcar error porque no tiene la capacidad entero para soportar 1.000.000. Tendrías que cambiar el tipo de variable. Hay otra variable que se llama char, ese es caracteres, no cadenas completas. Por ejemplo, el nombre de una persona, no te guarda el nombre de una persona, te almacena caracteres, una J, una X, una T, etcétera. Algo importante que se me pasó, por ejemplo, aquí con los int, si ustedes hacen una operación de 9 entre 2, ¿qué resultado daría? ¿Entero o con decimales? Cuando ustedes lo manejan como entero, va a borrar los decimales y solamente te deja la parte que es entera. Eso es muy importante porque luego hay operaciones que ustedes realizan, lo ponen como entero y los decimales los borra, porque no tomaron en consideración eso. ¿Qué otro tipo de variable hay? Double. ¿Qué es el double? Es más grande en cuanto a cantidad de espacio que un int, y que sí puedes poner decimales. Y está también el float. El float lo utilizan mucho para operaciones matemáticas con demasiada precisión en números decimales, por ejemplo, que soporte hasta 10, 8 decimales, etcétera, ¿no? Para eso manejamos o utilizamos el float. Si yo, por ejemplo, quisiera algo todavía más grande, tendría que escribir al inicio de int, de double o de float, long, que hace que la variable sea un entero largo. Si de a tiro necesito que tenga más espacio, escribiría 2 veces long, long int y luego el nombre de la variable, ¿sale? Yo, por ejemplo, ahorita voy a utilizar el mismo ejemplo, pero para que vean la diferencia de cuando utilizan un float y cuando utilizan un entero. Y va a ser la división de dos números, pero cuando es entero y cuando es doble. Por ejemplo, yo debo de escribir int, se debe de poner así en negrita en color, escríbanlo todos por favor para que vayan practicando. Y luego las variables, por ejemplo a, si la variable es a, y yo no quiero escribir renglón con renglón las diferentes variables, y yo sé que todas son enteras, solo tengo que escribir coma, la otra variable, coma y el resultado. Si se fijan, la palabra completa se toma en cuenta como variable. ¿Qué yo no puedo hacer ni debo de hacer? Dejar un espacio en blanco. Porque podríamos pensar, son dos variables, pero no las estoy separando por una coma. Debe de estar todo junto. Ahora escribiría float y sería result, para que sea diferente. Yo no puedo poner tampoco dos variables con el mismo nombre. Es decir, aunque cambie el tipo de variable, esta parte ya cambió, no le puedo poner resultado en ambas, porque es el mismo programa y te va a marcar error. Yo lo único que voy a hacer es preguntarle a alguien, al usuario, cout, y le voy a poner introduce un número. Dejo el espacio en blanco para que quede ahí como, que no quede todo junto escrito. También me marca los errores de escritura, no hay problema. Y luego aquí sería otra vez doble menor que. ¿Para qué me servía el ent L? Para pasarme al siguiente renglón. Y yo lo que voy a hacer ahí es que no se va a quedar escrito aquí, el cursor ahí parpadeando, sino que automáticamente con ent L lo va a mandar al renglón de abajo, sin necesidad de otra cosa.
Como yo le estoy preguntando al usuario que escriba algo, ¿cómo yo le hago para que eso que escribió se guarde en una variable? Pongo cin, pero ahora doble mayor que, y el nombre de la variable que va a guardar el resultado. ¿Qué quiere decir eso? La primera línea de código como tal es esta. Va a salir en la pantalla, introduce el número. Se va a quedar parpadeando el cursor. Cuando yo tecleo un número y presione Enter, eso que yo escribí se va a guardar en la variable A. Nada más. Entonces, ahora va a ser otra vez cout, pero donde diga introduce otra vez un número, dejamos ahí, es exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a almacenar en la variable B. Y yo quiero, el resultado va a ser la división, porque una división, para que vean la diferencia entre un decimal, entre un entero y un float, pondré aquí resultado, va a ser igual, esa es la del entero, a entre B, punto y coma. El punto y coma me indica, esto me indica que ahí termina la instrucción, o la línea de código ahí está terminando. Yo puedo escribir todo de corrido, por ejemplo, que aquí adelante escriba otra línea de instrucción, pero como ya puse punto y coma, ya lo interpretó como fin de instrucción. Pero lo correcto, o para acomodarnos más, sería así, presionando Enter. El otro resultado de A entre B es result, sería A entre B. Aquí ahorita probablemente me va a marcar un error porque yo quiero combinar una variable float con una variable entera. Nada más ahorita lo voy a verificar y si no modificamos por ahí algo, punto y coma. Yo quiero imprimir en pantalla el resultado, sería cout, y voy a escribir entero para mostrar el resultado de una variable entera, y aquí tengo que escribir el nombre de la variable que se va a imprimir. Con esto, si se fijan, yo lo escribí así la variable, automáticamente en ese renglón me va a poner el resultado que tiene la variable, sin necesidad de hacer otra cosa. Después de eso, doble menor que, y ahora es float, y tendría que escribir aquí result, así nada más, doble diagonal, ent L, punto y coma. Con eso prácticamente estaría mostrando mi código. Lo voy a compilar. Si se fijan, acá me dice 0 errores, 0 warnings y el tiempo que tardó en compilarlo. No estuvo mal escrito. Lo voy a ejecutar. Introduce un número, voy a poner 25. Introduce otro número, pues para que me dé decimal, ¿qué debo de poner? 8. 25 entre 8. ¿Cuánto te da? ¿Qué fue lo que marcó aquí? ¿Está bien o está mal? Ok, vamos a ver cuál fue el error. Voy a, en lugar de float, doble. Lo compilo y lo ejecuto. 25, 8. ¿Qué creen que pudiera estar sucediendo? Esta parte de float no me toma en cuenta porque es lo que sale, yo escribí. O sea, no porque escribí como variable double quiere decir que se iba a cambiar ahí automáticamente. Nada más es algo impreso en pantalla, es decir, o lo que yo quise decir fue que sale impreso esto. Si yo le cambio ahí, pues ya va a ser diferente. Yo estoy combinando ahorita enteros con double. Voy a poner que esto sea double. Voy a poner 25. Y si se fijan, ahora sí me muestra los decimales. Porque no puedo hacer la combinación, nada más.
Déjenme terminar de grabar.